A esta hora estamos en línea directa con el economista Alberto Dajic. Él es analista económico, ex vicepresidente de la República. Economista Dajic, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia de Notimundo y un agradecimiento por esta entrevista. Gracias a usted por su tiempo, economista. Le traslado la pregunta que introdujo esta entrevista. ¿Qué le conviene al país para salir de la crisis política, económica y sanitaria en cuanto a las opciones electorales que tenemos de cara a la segunda vuelta electoral? Bueno, lo que le conviene al Ecuador es complejo explicar. Lo que no le conviene es facilísimo decir. No le conviene división, no le conviene odio, no le conviene revancha. Después de lo que hemos oído, la noticia de cómo el Senado americano por unanimidad, acabo de oír esta noticia, indica el restablecimiento, la normalización de una relación fluida entre nuestro país y el principal socio comercial, que es los Estados Unidos. No conviene volver al ALBA, alinearse con Cuba, alinearse con Venezuela, Nicaragua, con violadores de derechos humanos. El Ecuador necesita, y lo he dicho en este programa antes, un gran acuerdo nacional. La gravedad de los problemas que tiene el Ecuador de hoy demanda que la sociedad entera se junte, una esfuerzos y fije metas. Y hay que ver quiénes tienen capacidad de juntar y quiénes de dividir, quiénes tienen capacidad de hacer y quiénes de destruir, quiénes van a respetar la libertad de prensa y quiénes no la van a respetar. Entonces, creo que estos son los grandes parámetros bajo los cuales hay que pensar qué es lo que le conviene al Ecuador, Freddy. Claro, economista Dajic, pero estamos asistiendo ahora mismo a la recta final de esta segunda vuelta electoral, de esta campaña de segunda vuelta electoral, y no se ve que los candidatos muevan más votos de los que han conseguido inicialmente en la primera vuelta electoral. Primero, lo que se esperaba es que se muevan los votos, que tomen partido aquellos ciudadanos que están indecisos por una o por otra de las opciones, y luego con los acuerdos políticos que se puedan ir consiguiendo por cada uno de los candidatos. Pero no podemos evidenciar aún algo importante, determinante hacia uno o hacia otro. Es más, hay agrupaciones políticas que han conseguido una importante votación como Pachacutic, que están llamando al voto nulo. Encuestas serias a las cuales he podido tener acceso sí demuestran un crecimiento mucho más rápido, lo cual es obvio, del candidato Guillermo Lasso. Ya no hay la distancia que había, están muy cercanas las cosas, y esta es una elección que puede irse para cualquier lado. Hay algo muy importante, y es que nadie ha dado un apoyo definitivo a la candidatura de Arauz. Guillermo Lasso ha logrado apoyos de sectores, de candidatos, definitivamente demostrando que la posibilidad de unidad más va por ese lado. Veremos la encuesta final, que es la del día de las elecciones, y confiemos entonces que esto se pueda ir por el lado que más le conviene al Ecuador. Economista Dajic, ¿por qué cree usted que la propuesta económica, para ceñirnos específicamente al tema económico, que es el ámbito de su dominio, digamos, ¿por qué no le conviene el plan económico que plantea el señor Arauz al país? Porque es lo mismo que usted me preguntara
¿por qué no conviene volar en un DC-7 a Europa de pistón con hélices? Porque eso ya pasó de moda, Freddy. Eso ya pasó de moda. O sea, cuando usted o alguien me diga el país del mundo que ha salido adelante y ha derrotado la pobreza con la receta populista, con la receta del engaño, con la receta del gran intervencionismo estatal, de los subsidios, de los regalos, de las promesas. Cuando ese país me lo enseñen, diremos, bueno, estudiemos entonces la opción de Andrés Arauz. Pero resulta que la propuesta de Andrés Arauz es una que ha demostrado su fracaso en los países donde se las ha aplicado. Pero se han alabado a Venezuela. ¿Y podemos nosotros creer que ese es el modelo para el Ecuador? Entonces, yo no creo que esto se trata ya de ideologías, de preferencias, se trata de sentido común. Una cosa es tener petróleo de $140 y otra cosa es vivir la realidad actual. Y algo más, el populismo, como usted lo llama, no tiene evidencia de gobernar en crisis económica. Generalmente los populismos tienen relativo éxito en abundancia. Los populismos generan las crisis económicas. Viene alguien responsable, ajusta, eso no les gusta a la gente, el populismo vuelve a gastar, entonces entramos en un círculo vicioso del cual una sociedad no sale nunca. El populismo es a las sociedades lo que la droga es a los individuos. Unos instantes de euforia y poco a poco la destrucción de esa vida. El populismo es la destrucción de las sociedades democráticas, la destrucción de las posibilidades del progreso, la destrucción de la posibilidad de realmente acabar con la pobreza. Y si no, mire usted a la Argentina. Ahora, uno de los 5 países más ricos del mundo per cápita a comienzos del siglo XX, y mire cómo está hoy. Economista, ¿cómo conseguir más electores desde el punto de vista económico, planteando un plan económico coherente, importante, si tenemos una crisis económica pronunciada en el país, que la responsabilidad del futuro presidente debería llevar a tomar medidas de ajuste, y eso no es necesariamente lo que quieren los ecuatorianos o la gran mayoría de ecuatorianos? Freddy, esa es la gran tarea. Lo que el Ecuador no necesita no son medidas que un presidente debe tomar. Es un programa de largo aliento, una ruta, un sendero, un camino a seguir que la sociedad entera, la nación debe abrazar. Porque no se trata ya de que los problemas del Ecuador los pueda resolver un presidente. Es como cuando una familia entra en crisis. Alguien en la familia orienta, pero toda la familia tiene que estar unida. Y si no hay esa unidad de propósitos, hay un desbarajuste en esa vida familiar. Entonces, de lo que se trata es de que el presidente entienda, el futuro presidente, su rol como conductor de una nación, más que administrador de un Estado. Su rol como el conductor espiritual de un pueblo, al cual tiene que orientar, guiar al entendimiento de los grandes problemas y sus soluciones, y a la necesidad de que para esos problemas que tienen que ser resueltos con grandes soluciones, se junten las voluntades de todos los sectores. Porque si no es así, usted me estará haciendo una entrevista de aquí a un año para lamentar el desastre en que está el Ecuador. ¿Cuáles a su criterio son las líneas generales que debería aplicarse en materia económica en el país a largo plazo? Es decir, para el inicio de un programa económico a largo plazo, ¿qué es lo que necesita el Ecuador? Bueno, lo primero, entender que a la pobreza se la derrota
en mínimo 3 décadas. La China de hoy comenzó su proceso en los años 60, cuando se envió al exterior. Zhou Enlai se da cuenta del anacronismo de Mao y empieza a preparar a mentes inteligentes chinas enviándolas a Occidente a estudiar. Cuando Deng Xiaoping asume, había ya un capital humano y empiezan un recorrido de liberalizar la economía, y cada vez la han liberalizado más, han sostenido el modelo económico de libertad, acumulación, producción, productividad, y hoy son lo que son. ¿Cuánto? 60 años después. 60 años después. No es un día. Entonces, la primera cosa de ese gran plan económico es entender que vamos a seguir siendo pobres por un tiempo y que el recorrido es largo. Esto no es salir de la pobreza, Freddy. No es abrir Google, abrir Chrome, abrir un navegador, aplastar un botón y tener una respuesta rápida. Solución a la pobreza, tac, diga una frase, no. Luego de entender eso, hay que saber que la legislación laboral se tiene que reformar para hacerla moderna, de que hay que reformar la estructura de tasas de interés, de que hay que eliminar subsidios, de que hay que tener una verdadera reforma educativa que apunte a lo que el mundo hoy necesita y del cual el Ecuador está tan alejado, apoyar la gran minería, que es la fuente alternativa de divisas, tener más acuerdos de libre comercio, reducir verdaderamente el tamaño y la funcionalidad del Estado, donde hay trámites innecesarios, absolutamente innecesarios, donde hay entidades que no deben existir, y afrontar ese problema, producir una verdadera descentralización y el fortalecimiento de la autonomía de las regiones en el país. Es decir, hay que ir a una economía libre, a creer en la producción que genera un excedente para ahorrar, con ese ahorro invertir, con esa inversión producir más, con esa mayor producción ahorrar más, capitalizarse más e ir produciendo ese círculo virtuoso que en el largo plazo nos sacará de la pobreza. Y la primera cosa que hay que entender en ese Ecuador del futuro: basta de cantos de sirenas, basta de cuentos, basta de ilusiones. La salida de la pobreza no es, como sociedad, una salida en la cual haya posibilidad alguna sin esfuerzo, que ese programa tiene que ir contemplando a través del gasto público la focalización de las ayudas y de las políticas que permitan ir aliviando la pobreza y redistribuyendo en el camino el ingreso, por cierto, pero no se sale de la pobreza creyendo que se redistribuye la riqueza. Se sale de la pobreza creando riqueza para poder distribuirla. Ahora, economista Dajic, en lo inmediato, ¿qué a su criterio debe hacer el próximo presidente del Ecuador para empezar a caminar en esta ruta que usted nos acaba de describir en líneas muy generales y a largo plazo? Partiendo primero por el tema sanitario, ¿usted cree que en este año el mundo y ojalá el Ecuador pueda frenar la pandemia? Esperemos que las vacunas hagan su efecto. La tarea en el Ecuador no ha sido la más exitosa. Aceptar en estos momentos que no ha habido un plan es verdaderamente lamentable. Entonces sí creo que las vacunas van a ayudar a que el mundo se normalice algo más. Y espero que esto sea un énfasis y lo más urgente que haga el próximo gobierno: fortalecer rabiosamente el programa de vacunación, Freddy.
Y en las medidas urgentes que usted recomendaría o cree que debe tomar el próximo presidente de los ecuatorianos con miras a esta ruta que acaba de plantear usted. En primer lugar, mantener acuerdos con los organismos internacionales que son los que nos han estado sosteniendo. Sentarse de inmediato con los organismos internacionales para reevaluar la situación y ver cómo los apoyos continúan. En segundo lugar, acelerar todo aquello que signifique inversión minera y prospección e inversión petrolera para generar las divisas necesarias para poder sostenernos. E ir entonces a todas aquellas reformas que he planteado o he explicado en esta entrevista. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son algunas de las recomendaciones que hace el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, en materia económica, lo que a su criterio necesita en esta materia el Ecuador para salir de donde nos encontramos, en un estancamiento, en una recesión y con miras, obviamente, a eliminar de manera paulatina la pobreza que tiene nuestro país. Economista Dajic, queremos agradecerle por habernos atendido. Freddy, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por su tiempo. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.